Entonces, vamos primero que nada a revisar el problema de la clase pasada, ¿sí? Tenemos en la ecuación segunda parcial de u en x más x por e a la menos 3t es igual a la parcial de u en t, ¿sí? Donde x está entre 0 y pi y t pues es positivo. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una ecuación de calor que no es homogénea. Y lo que estamos buscando es resolver esta ecuación sujeta a las siguientes condiciones. U de 0, t es igual a 0, U de pi, t es igual a 0 y U de x, 0 es igual a 0. Entonces, aquí tenemos el caso en el que nuestras condiciones son homogéneas, pero la ecuación que tenemos no lo es. Entonces, pues lo que buscamos hacer es precisamente un cambio de variable que nos permita trabajar con este problema a modo de que fuera homogéneo. Entonces, aquí lo primero que tenemos que identificar pues es el valor de k, que es 1, el valor de L, que también, que en este caso es pi, ¿sí? Y entonces vamos a tratar de cuadrar este problema a las funciones, las funciones propias de la siguiente ecuación. Sería xb' más lambda x igual a 0 con sus dos condiciones. ¿Sí? x0 es igual a 0 y x de pi es igual a 0. Entonces, nosotros sabemos al plantear este problema de Strong-Liouville que las funciones propias, al resolverlo, ¿sí? Van a ser seno de nx, sabiendo que n pues es 1, 2, 3, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí pues es plantear precisamente la forma que va a tener esta solución o la solución de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, déjenme nada más aquí sacar porque no me acuerdo bien de la formita y para no irles a contar mentiras. Perdón. Okay. Bien, entonces recuerden que lo que nosotros teníamos que hacer pues era plantear una función, ¿sí? Una función psi de x, t, de forma que fuera u0 de t más x sobre l por u1 de t menos u0 de t. ¿Ok? Entonces, en este caso, u0 y u1, pues se refiere a la función a la que está igualada las condiciones de frontera, que en este caso son homogéneas, ¿sí? Ambas. Entonces, lo que vamos a obtener es un cambio de variable o una función del tipo. Okay, vamos a obtener una función del tipo u de x, t es igual a v de x, t más u0 de t más x sobre l de 1 de t más, menos u0 de t. ¿Sí? Donde esta parte pues corresponde a la función psi y esta parte corresponde a la función v, que es parte del cambio de variable que estamos proponiendo. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos nosotros esta propuesta para el cambio de variable y una vez que identificamos los valores de k y de l, pues vamos a asumir que u de x, t es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de un por el seno de nx. ¿Sí?
Entonces recuerden que en esta parte lo que vamos a hacer es reescribir la ecuación diferencial en términos de este cambio de variable que estamos proponiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, si nosotros derivamos parcialmente esta ecuación, o más bien esta función u, pues vamos a obtener que la segunda parcial de u en x va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos n al cuadrado por un por el c. Y la parcial de u en t va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de un' por el seno de nx. ¿Sí? Bien, ahora volvemos a la siguiente propuesta que tenemos, o a la siguiente propuesta que se utiliza. Nosotros vamos a tomar la función que hace la ecuación no homogénea, esta función, ¿sí? Y la vamos a igualar a otra serie de Fourier, en donde lo que estamos buscando es precisamente expresar esta función x por e a la menos 3t en forma también de una serie de Fourier, así como el resto de la ecuación. Fn de t por el seno de n. ¿Ok? Y este coeficiente, dado que la función f de x sí la conocemos, pues este coeficiente sí lo podemos calcular. Es decir, que f subíndice n corresponde al coeficiente bn de una serie de senos. Es decir, es 2 sobre L por la integral de 0 a L de la función que estamos tratando de expresar, x por e a la menos 3t, por el seno de nx de x. ¿Ok? Ahora, en este caso, pues estamos integrando respecto a una sola variable, estamos integrando respecto a x. Quiere decir entonces que la parte de la función que corresponde a t, pues se va a comportar como una constante. Y entonces este coeficiente sería 2 por e a la menos 3t sobre pi por la integral de 0 a pi de x seno de nx de x. ¿Sí? Esta función que nos queda, pues la integramos precisamente por partes, ¿no? Vamos a tener que aquí, 2e a la menos 3t sobre pi por, tendríamos nosotros menos coseno de nx, esto va a ser entonces u por b, sería menos x sobre n coseno de nx menos la integral de b por du. Es más 1 sobre n coseno de nx de x. ¿Sí? Y esto sería 2 por menos 3t sobre pi. Y volvemos a integrar aquí, más 1 entre n cuadrada, seno de nx, y esto lo vamos a evaluar de 0 a pi. Entonces, este primer coeficiente calculado, ahí está una n, perdón. Este primer coeficiente calculado sería, bueno, todo lo del seno se va a hacer 0, y esto va a ser menos pi sobre n por menos 1 a la n más 0. Ok, así quedaría, ¿no? Ok. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces, quiere decir que la función que teníamos nosotros, x por e a la menos 3t,
la vamos a poder expresar en forma de serie, de esta manera, con los coeficientes que corresponden a esto que acabamos de calcular. Aquí lo podemos simplificar. Entonces, esto sería 2 por e a la menos 3t por menos 1 a la n sobre n por el seno de nx. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra primer parte, que es la primer serie. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar a nuestra ecuación diferencial, a esta que tenemos aquí, ¿sí? Y esta ecuación la podemos reescribir como segunda parcial de u en x menos parcial de u en t es igual a f de x, ¿sí? Que f de x es precisamente esta función. Entonces, como ya sabemos el valor de esta función escrito en forma de serie, y también ya conocemos las derivadas, aquí están, las derivadas de nuestra u, ¿sí? En términos de una, perdón, ya conocemos la forma que debe de tener las derivadas parciales de la variable u, sabiendo que se debe de expresar como una serie, pues entonces podemos reescribir la ecuación diferencial, ¿sí? La ecuación Profe, nomás que diferencial... queda negativo, perdón, queda negativo en la sumatoria. Es cierto, este es un menos. Gracias. Gracias. Sí, entonces, la ecuación diferencial que tenemos es la parcial de u en t menos la segunda parcial de u en x es igual a f de x. ¿Sí? Entonces, las derivadas parciales que habíamos calculado, que están aquí, serían la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de u subíndice n prima por el seno de nx menos un por n cuadrado. Pues va a ser menos la sumatoria de u subíndice n por menos n cuadrada por el seno de nx. Y esto debe de ser igual a precisamente esta función que acabamos de calcular, ¿sí? La sumatoria de, dijimos que era menos 2 por e a la menos 3t por menos 1 a la n sobre n por el seno de n. Ahora, los términos que están en el lado izquierdo de esta ecuación, de esta igualdad, pues los podemos juntar, ¿sí? Para manejar un solo término. Tendríamos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de, que es u' más n cuadrada por u, índice n, ¿sí? Por el seno de nx, y esto es igual pues a esta otra sumatoria, ¿no? Esta otra serie. Entonces, menos 2e a la menos 3t por menos 1 a la n sobre n por el seno. Entonces, fíjense lo que sucede aquí. O sea, tenemos esta igualdad, ¿sí? En donde estamos manejando dos series de senos. Entonces, quiere decir, pues, que nosotros podemos igualar únicamente los coeficientes. Entonces, tendríamos que... Ay, perdón, estoy peleando con mi cabello. Tendríamos que u subíndice n' de t más n cuadrada por u subíndice n de t es igual al coeficiente menos 2e a la menos 3t por menos 1 a la n sobre n. Y esto, pues, es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿sí? Que se resuelve mediante un factor integrante.
La podemos reescribir un poquito más sencilla, nada más para no estar aquí utilizando una notación tan complicada, ¿no? Entonces, menos 3c por menos 1 por menos 1 a la n sobre n. ¿Ok? Entonces, pues de aquí lo que necesitamos hacer para resolverlo es precisamente calcular un factor integrante, ¿sí? Que fuera e a la integral de n cuadrada de t, es decir, e a la n cuadrada t. Entonces, este factor pues lo vamos a multiplicar o a solucionar y esto va a quedar como la derivada de t de el factor por u es igual a, déjenme ver si lo puedo simplificar aquí, porque no, lo voy a dejar así expresado, menos 2e a la, voy a poner acá, n cuadrada menos 3t por menos 1 a la n sobre n. ¿Sí? Entonces, al resolver esto, pues se va a integrar en ambos lados y al despejar u, que es precisamente lo que estamos tratando de encontrar, pues vamos a tener que u de n de t, u subíndice n de t, es igual, permítanme tantito para conectar esto. Listo. Entonces, esto va a ser igual a, va a quedar, si estamos integrando, y luego vamos a dividir, ok, va a ser menos 2e a la menos 3t por menos 1 a la n entre n por n cuadrada menos 3 más una constante, bueno, lo voy a poner en términos de n por e a la menos n cuadrada. ¿Sí? Integrando y luego dividiendo entre este exponencial. Nos debería de quedar algo así. Entonces, pues lo que acabamos de obtener aquí es precisamente lo anoté. Ok, aquí está. Acabamos de obtener los coeficientes u subíndice n de esta expresión o de esta expresión en serie de la función u, ¿sí? Entonces, u de x, t, que es precisamente la función que estamos intentando resolver, pues va a ser la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 2 por e a la menos 3t por menos 1 a la n sobre todo esto por el seno de nx más la sumatoria de Cn, o sea, esta parte, ¿sí? Este coeficiente, de e a la menos n cuadrada t por el seno de n. Todo esto se logró únicamente con las condiciones de frontera. Para encontrar el valor de la condición, para encontrar el valor del último coeficiente que aparece aquí, pues aplicamos la condición inicial. Tendríamos que u de x, 0 es igual a 0.
Esto va a ser entonces que u de x, 0 es igual a la sumatoria de menos 2 por menos 1 a la n entre todo esto más la sumatoria de Cn por el seno de nx es igual a 0. Y vamos a hacer aquí algo similar. Vamos nosotros a igualar estas dos series. Seno de nx es igual a menos la sumatoria de Cn por el seno de n que es igual a 0. No, igual a 0 no, perdón. Y lo que hacemos aquí pues es tomar los dos coeficientes e igualarlos. Es decir, que Cn debe de ser igual a 2 por menos 1 a la n sobre n por n cuadrada menos 3. ¿Sí? Y esto pues lo sustituimos precisamente en la expresión que tenemos para u, ¿sí? Tenemos que sustituir el valor de Cn. Así entonces, u de x, t, que es precisamente la expresión que estamos buscando, va a ser la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 2, perdón, por menos 1 a la n sobre todo esto por el exponencial más la sumatoria de Cn por e a la menos n cuadrada t por el seno de nx. Ahora sí, esta sería entonces la solución en serie que estamos buscando. ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí creo que los coeficientes los podemos simplificar, ¿no? Para obviar, por ejemplo, algunos signos negativos y así, pero pues en general eso sería el deseo. ¿Vale? ¿Dudas? No, todo claro.